Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. En días pasados se difundió la información sobre la compra por parte del señor Elon Musk de la empresa Twitter, que es propietaria de la red social que lleva el mismo nombre. Esta transacción envolvió un monto de 44 mil millones de dólares, una cifra nada despreciable. Twitter no es la red social más rentable, ni tampoco es la que más usuarios tiene. Según las informaciones que han estado saliendo a la luz pública a propósito de esta transacción, Twitter tiene activos unos 250 y tantos millones de usuarios. Esa es una buena cifra, pero no es la mayor para una red de este tipo. Facebook, por ejemplo, tiene miles de millones de usuarios y además de eso genera unos volúmenes de ganancia significativamente mayores. Sin embargo, Twitter es la red, según los especialistas, la red social más influyente, porque ahí, en calidad de usuarios, tenemos a jefes de Estado y de gobierno, funcionarios del más alto nivel en la inmensa mayoría de los países del mundo, que se expresan por ahí, que fijan sus posiciones, que hacen sus comentarios, que divulgan información. Pero además de eso hay políticos de todos los niveles, empresarios, gente de negocio, profesionales de distintas áreas y gente de todo tipo, de todos los estratos sociales y de todos los niveles económicos. Los usuarios de la red social son los que le dan su verdadero valor. Probablemente el valor intrínseco de la empresa como tal no sea tan grande. El gran valor lo adquiere esa red social por el protagonismo de sus propios usuarios, los que nosotros por ahí conversamos, y además de eso por nuestros datos que están en manos de la empresa y que se prestan para distintos usos. ¿Cómo valora el propio señor Elon Musk Twitter? ¿Qué fue lo que lo impulsó a él a embarcarse en esta empresa, a adquirir Twitter? ¿Por qué su empeño en asumir el control de una empresa que no deja tantos beneficios, al menos desde el punto de vista económico? Bueno, pues él dice sobre la importancia de Twitter lo siguiente: la libertad de expresión es la base de una democracia que funcione. Y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Es la plaza pública de la democracia. Y él tiene ahora, o lo tendrá si la transacción llega a completarse, tendrá en sus manos esa importante plaza de la democracia. Pero de la democracia no solo estadounidense, sino de la democracia a nivel mundial. Y él es muy consciente, por tanto, del poder político que esto otorga. Entonces resulta que el señor Musk, sin que nadie lo haya elegido, tiene ese juguete en sus manos, todo ese poder, con todos nosotros los usuarios de la red social dentro de la misma. Y por tanto, esto ha generado
un gran debate sobre la libertad de expresión y además de eso sobre las reglas que deben regir empresas tecnológicas de este tipo para beneficio de la democracia. Y esto va asociado a los criterios que tiene sobre qué debería ser esta empresa. Porque el señor Musk resulta que es un partidario de la libertad de expresión absoluta. Él entiende que no deben haber restricciones, que los propietarios, los que todavía tienen en sus manos el control de la empresa, han ido demasiado lejos en eso de limitar la expresión del ciudadano a través de la misma. Y desde luego, cuando se toca este tema, viene a la mente de todo el mundo la situación del expresidente Donald Trump y de otros que como él fueron excluidos de la red social Twitter y de la mayoría de las redes importantes del mundo. Todo esto supuestamente por el rol que él jugó en enero de 2021 cuando supuestamente hizo uso de la red para incitar una manifestación en Washington que devino en un asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Una situación que actualmente está en manos de la justicia y por lo cual han sido condenados diversos individuos. El señor Musk tiene esos criterios y él ha dicho que pretende mejorar la empresa y específicamente ha dicho con respecto a eso lo siguiente: quiero hacer que Twitter sea mejor que nunca, ampliando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y verificando a todos los humanos. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, primero dice agregar nuevas funciones. En lo que tiene que ver con esto, pues hay la posibilidad de hacer mucho más atractiva la red con nuevas funciones. Eso es perfectamente posible. No sabemos cuáles son específicamente las ideas en ese sentido que tiene el señor Musk, pero ahí hay un campo amplio para la creatividad y para hacer mucho más atractiva la red. Habla de algoritmos que sean de código abierto. Eso significa que sean verificables, que estén al alcance de aquellos que quieran saber si hay ahí algunas trampas, cómo es que eso funciona. Y de esa manera, como dice él, generar confianza, sabiendo que no hay nada oculto con respecto al funcionamiento mismo de la red, derrotando a los bots de spam. Se está refiriendo a esos robots que son generadores de contenido, generadores de mensajes, de eso que le llamamos spam, correos basura, mensajes que muchas veces usted no sabe dónde se originan, atribuibles a seres humanos de carne y hueso, pero que en realidad lo generan robots que han sido diseñados con unos propósitos muy bien definidos. Y entonces, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo afecta al ser humano? Esa es una cuestión importante. Y finalmente dice, verificando a los humanos, porque resulta que hay un montón de cuentas falsas. En todas esas redes hay montones de cuentas falsas. Hay pandillas de tuiteros que tienen propósitos diversos. Incluso acabar con reputaciones. Y todo eso es de interés público. Y todo eso
afecta naturalmente a los usuarios de la red. Son puntos débiles que está poniendo en evidencia el futuro dueño de la red social. Claro, en todo esto hay un asunto que yo creo que es claro. El derecho a la expresión, ningún derecho tiene carácter absoluto. Ni siquiera el sagrado derecho a la vida, porque hay un montón de países, en el caso de Estados Unidos, estados en donde la pena de muerte existe y en determinadas condiciones a usted se le puede privar hasta de la vida, si es de un altísimo interés social, si usted se ha convertido en un grave peligro para la sociedad. Y eso ocurre con la libertad de expresión. Usted no puede hacer uso de ese derecho como le dé la gana. Tienen que haber regulaciones, tienen que haber límites. Y entonces todo esto habla de la necesidad de una regulación que pueda ayudar a que las cosas funcionen ahí mejor. Vamos a una pausa, en breve retornamos. Hay mucha gente que está preocupada por la adquisición de la red social Twitter por parte del señor Elon Musk. La discusión en Estados Unidos, eso lo pone claramente en evidencia. Por ejemplo, Barack Obama participó recientemente en Stanford en un encuentro importante y desde allí dijo lo siguiente: sin algunos estándares, las implicaciones de esta tecnología para nuestras elecciones, para nuestro sistema legal, para nuestra democracia, para las reglas de evidencia, para todo nuestro orden social, son aterradoras y profundas. Y él tiene claramente en mente Donald Trump con su peculiar forma de manejarse. Él es un especialista usando las redes sociales, lo ha demostrado. Y Barack Obama entiende que un hombre como Donald Trump, sin ningún tipo de límite, manejándose como él acostumbra a manejarse, puede ser un peligro para la democracia. Ese es un riesgo que él advierte. Hay otros que entienden, por ejemplo, Steve Harding, que es un estratega del Partido Demócrata, que fue asesor principal del Comité de Campaña Senatorial Demócrata. Dice que no es conveniente que un oligarca se haga cargo de un medio como Twitter justo cuando se está debatiendo poner impuestos a los más ricos para combatir el cambio climático y las desigualdades. Y bueno, muchos políticos están participando en este debate. Donald Trump ha dicho: a mí no me interesa, porque él está desarrollando su propia red social. Pero hay quienes piensan que él pudiera cambiar de opinión, tomando en cuenta el beneficio que pudiera reportarle volver a esta red social. Y entonces, como que uno advierte que hay gente que no está conforme, no por el hecho de que una empresa esté en manos privadas, una empresa de este tipo, porque los políticos que hoy critican la compra de Twitter se han sentido cómodos con que la empresa misma sea la que imponga los límites para el uso de la red, que saque gente, que sancione, que ponga trabas, cuando en realidad lo ideal sería que eso fuera la consecuencia, que eso se impusiera mediante una ley
que sea el Estado el que regule cómo es que esto tiene que funcionar. Y que por tanto el individuo pueda responder por su comportamiento en las redes sociales ante las leyes. A Donald Trump se le sancionó en las redes sociales, sin embargo no tiene una decisión judicial en su contra. Entonces a él lo están castigando, a él lo están sancionando empresas privadas, le están limitando su derecho a llegar al público a través de estas redes sin que medie la decisión de un tribunal. Y yo creo que eso es un asunto que es delicado y que debería preocuparnos a todos. Debería ser la consecuencia, no de la decisión de un individuo, sino como la consecuencia de la aplicación de una ley claramente establecida sobre las reglas de juego. Ahora, hay otro asunto que está también en el fondo de todo esto. Ya vimos las críticas que le hace Elon Musk al funcionamiento de Twitter, pero hay otro asunto que también es delicado. Se trata del uso de los datos de los usuarios. Esas cosas que nosotros comentamos, los que decimos, lo que compartimos, y cómo los datos nuestros pueden ser utilizados para determinados propósitos. Ahí está el precedente de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, dice Wikipedia, fue una compañía privada británica que combinaba la minería de datos y el análisis de datos con la comunicación estratégica para procesos electorales. O sea, recopilaba información, datos distintos, y esos datos los utilizaba para diseñar estrategias de comunicación de cara a procesos electorales, con el objetivo de conseguir unos resultados específicos. Bueno, pues Cambridge Analytica se hizo con los datos de más de 50 millones de usuarios de la red social Twitter. Y esos datos, según nos dicen, los utilizó para campañas, para lanzar estrategias personalizadas dirigidas a grupos de votantes en los Estados Unidos en las elecciones del año 2016. Porque los especialistas saben perfectamente cómo se puede psicológicamente manipular a una persona, poner a esa persona a consumir determinadas mercancías o ponerlos a votar a favor de determinados candidatos. Ya eso está muy bien estudiado y hay gente que se ha especializado en eso. Y Cambridge Analytica trabajó para distintas candidaturas en un montón de países. Y entonces, en el marco de una investigación, como consecuencia de un trabajo hecho por varios medios informativos, se abrió un proceso contra esta empresa. Y la empresa tuvo que disolverse por manejos inadecuados de los datos personales de los individuos. Y entonces, en el fondo de esta discusión está el riesgo que pudiera correr un determinado proyecto político en función del traspaso de la propiedad. Y el asunto no se puede ver en función de una coyuntura, de si a mí personalmente me beneficia o me perjudica a mi proyecto político en cuestión, sino cómo podemos hacer que las prácticas de estas redes se compadezcan, sean cónsonas con el buen funcionamiento de la democracia. No es casual que algunos gobiernos impongan limitaciones. No es casual. ¿Por qué? Bueno, porque esto se puede prestar para muchas cosas. Si hay quien tenga algún tipo de interés. Y entonces siempre vienen ahí las acusaciones de que
se limitan los derechos, puede que haya algo de eso en determinados casos, pero es una herramienta que se ha utilizado incluso hasta para derrocar gobiernos, las redes sociales, porque ya se sabe cómo se puede incentivar una red de una revolución de color mediante el uso de las mismas. Y gente importante del establishment en los distintos países saben perfectamente lo que se logra con eso. Lo que se logra con eso. Y por eso la preocupación. Ahora mismo en Europa pues se acaba de presentar un proyecto de regulación de las redes. Dicen las autoridades europeas que todas las redes van a tener que regirse, en caso de que eso se apruebe, que regirse por esa normativa, independientemente de la filosofía del dueño, porque hasta ahora la filosofía del dueño o de los dueños ha sido determinante. Y ese es el camino que a mí me parece correcto y es el camino que debemos transitar, que deben transitar todos los países. Cómo aprobar legislaciones que puedan ayudar a que las cosas funcionen mejor, a que los derechos de los usuarios estén bien protegidos, sus datos, que estemos libres de las manipulaciones, de las noticias falsas, en la medida en que esto se pueda, y que además de eso estemos fuera del alcance de los bots, de los robots que disparan informaciones de todo tipo con el objetivo de manipularnos. Esta es una cuestión de interés, de alto interés para todos, y la discusión creo que tiene que producir justamente ese resultado para un mejor funcionamiento de nuestras democracias.